Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy la profe Ana y espero que estéis muy bien, que estéis ya más contentos ahora que ya podéis salir a la calle y bueno, intentando también ayudaros a estar un poquito más contentos y a deciros que nos acordamos mucho de vosotros y que os echamos de menos. Escogí un cuento alegre, uno divertido. A mí me gusta un montón, los de mi clase ya lo escucharon alguna vez, una o dos por lo menos, y para los demás ojalá que os guste. Se titula Voy a comerte, de la editorial Coquinos. Empieza como empiezan la mayoría de los cuentos, con un bosque y un lobo. En el bosque entre los abetos había un lobo, un enorme y malvado lobo, que estaba hambriento, pero que muy hambriento, y esperaba al acecho que pasase un buen plato de carne fresca. Una mañana por el camino, apareció un conejo. Un conejito blanco, tierno, rellenito, sonrosadito, encantador, que iba tan contento, de camino al mercado ecológico a comprar 3 kilos de zanahorias bien frescas. ¡Uah! Le gritó el lobo. Salió corriendo detrás de un árbol. ¡Voy a comerte! ¡Voy a comerte ahora mismo, conejito blanco! ¡Voy a comerte ahora mismo! Espera un momento, enorme y malvado lobo, espera un momento. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Sí, claro que puedo. He dicho, voy a comerte, conejito blanco. Voy a comer todo mismo. Oh, me da la impresión de que tienes un pelo en la lengua, lobo? Y debe de ser bien largo. A ver, abre la boca para que pueda verlo. Ah, así no. Ábrela bien, que si no, no veo. Ah. En efecto, tenía razón. Tienes un pelo en la lengua. Y bien largo. ¿Qué digo largo? ¡Puh! Larguísimo. No te muevas, enorme y malvado lobo. Quédate así, que voy a buscar unas pinzas de depilar y vuelvo enseguida para quitártelo. Pero sobre todo, no te muevas. ¿Cómo que dices? No puedes hacer mucho tiempo. Y el lobo esperó. Hola. Cuando ya estaba bastante harto, de repente pasó por allí un conejito rojo. ¡Bah! Voy a comerte, conejito rojo. Voy a comerte lo mismo. Mírale, pero si no tienes ni idea. A ver, enorme y malvado lobo, si quieres comer conejo no lo puedes hacer así, para cazarme. Primero te tienes que esconder, que yo no te vea, que no te oiga. Y además tienes un pelo en la lengua. A ver, venga, escóndete de nuevo, vamos a volver a intentarlo. Yo me voy, hago como si no te hubiera visto. Y cuando me oigas llegar, tú sales de tu escondite y ¡zas! Me atrapas, ¿vale? ¿Vale? Oye, eres muy amable, conejito rojo. Eres un conejito rojo encantador. El lobo se escondió detrás de un gran abeto y esperó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cuando de repente escuchó un ruido y pensó, voy a hacer exactamente lo que me ha dicho el conejito rojo. Me voy a esconder aquí, muy silencioso, y de repente ¡ah! Saltó de su escondite con la boca abierta de par en par y ¡zas! Le mordió. Salvo que el conejito rojo, bueno sí, era rojo en efecto, pero no era pequeño y no era conejito, era grande, muy grande, era un enorme y malvado oso, al que no le gustaba nada
que le mordieran el trasero. Oh, perdón, señor Oso Pardo, es que le he confundido con un conejito rojo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un conejito rojo? Tú estás mal de la cocorota, lobo. Como te pille, te vas a enterar. Y el lobo salió corriendo con todas sus fuerzas. Lo que pasa es que de repente se encontró con un árbol que estaba en el medio de su camino. Se pegó un leñazo tremendo y cuando volvió en sí se dio cuenta de que había perdido todos los dientes. Así que atención, vosotros que estáis escuchando este cuento, si alguna vez vais de paseo por el bosque, ahora que podéis salir, tened cuidado, porque el enorme y malvado lobo aún existe. Claro que sí, ¿cómo no va a existir? Pero tranquilos, no pasa nada, porque el enorme y malvado lobo desde aquel día se ha hecho vegetariano y colorín colorado, este cuento está rematado. E colorín colorete, por la chimenea salió un foguete. Espero que os haya gustado. Adiós, tesoritos.